huellas gigantescas marcadas en la tierra seca y árida, profundos arañazos en las puertas de madera, eran la prueba silenciosa de la presencia de el lobo gris. El lobo gigante gris, un espectro que sembraba el terror. Los aldeanos solo podían susurrar con miedo sus miradas desesperadas, dirigidas hacia la montaña sombría. Más arriba, oculto en una sencilla cueva, adaptada como morada, Padre Mateo, el viejo, monje de rostro curtido, pero cuyos ojos contenían un abismo de fe, esperaba. No esperaba a la manada de lobos, sino el último susurro de la Virgen María, una profecía que había dedicado su vida de ermitaño a escuchar. Cuando la vela ante el pequeño altar de piedra vaciló violentamente con la corriente de aire, y de repente volvió a arder con una fuerza inusual, y la imagen de la Virgen apareció fugazmente, etérea en su mente. Supo que el momento había llegado. La espera silenciosa se disipó, dando paso a una determinación férrea. No buscó espadas ni armas de fuego. Sus armas eran un antiguo libro de oración de piel de oveja, con caracteres y dibujos misteriosos, una pequeña ampolla de agua bendita, un rosario de cuentas de olivo, negras y pulidas por años de oración. Cuando los aldeanos desesperados llegaron a la entrada de la cueva, suplicando ayuda con armas con trampas, Padre Mateo solo guardó silencio. Su silencio estaba cargado de comprensión, y les respondió no con palabras, sino con acciones. Salió de la cueva dirigiéndose hacia la cumbre neblinosa del monte de piedra y comenzó a entonar la antigua oración en una lengua perdida. Su voz era grave, resonante, no fuerte pero capaz de atravesar el aullido del viento, irradiando una energía sagrada indescriptible. Mientras leía los caracteres del libro, parecían brillar suavemente, y en la lejana cumbre, los ojos rojos de el lobo gris brillaron en la niebla. Un rugido desafiante resonó en respuesta. El cielo sobre la cima de la montaña se oscureció. De repente nubes negras se arremolinaban de forma antinatural, anunciando el ineludible enfrentamiento espiritual. El ascenso a la montaña del viejo monje fue una batalla silenciosa contra las piedras, el viento y sus propios límites físicos. Caminaba lento, pero firme, murmurando la oración sin cesar, pasando las cuentas del rosario. Abajo en la aldea, la mirada escéptica del joven Miguel se transformó gradualmente en asombro y luego en una frágil esperanza. Finalmente, en una planicie cerca de la cumbre, donde solo había roca y el viento aullaba con furia, el encuentro tuvo lugar. El lobo gris emergió de la niebla gigantesco, su pelaje gris plateado erizado, su aura fría y brutal. Pero Padre Mateo no retrocedió. Miró directamente a los ojos llameantes de la bestia, alzando la sencilla cruz de madera. La antigua oración alcanzó su clímax
resonando majestuosa entre el rugido del lobo y el silbido del viento. La tierra tembló, un halo tenue envolvió al monje. El lobo se abalanzó, mostrando garras y colmillos. En el último instante, Padre Mateo cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, no de miedo, sino de aceptación del sacrificio silencioso. Gritó la última palabra de la oración. Una luz cegadora lo consumió todo. Luego, silencio. Cuando la luz se atenuó, Padre Mateo estaba arrodillado en el suelo, exhausto, pero en paz. Frente a él, el lobo gigante había desaparecido. Solo quedaba un puñado de cenizas gris, plateado, que el viento dispersaba lentamente, disolviéndose en el aire, como si los miedos, las cargas de los aldeanos fueran liberados y purificados. Observó las cenizas volar y una serena sonrisa apareció en sus labios. El verdadero amanecer despuntó sobre el monte de piedra, cálido y radiante. Abajo en la aldea, la atmósfera pesada se disipó, tímidas risas y conversaciones comenzaron a oírse. Padre Mateo regresó a su cueva, sentándose en la quietud familiar. El viento ahora soplaba suavemente, trayendo el último susurro claro y etéreo en su mente. El sacrificio silencioso salva el alma. El sacrificio silencioso salva el alma. La montaña de piedra ya no era un símbolo de miedo, sino un testigo de la fe, y el sacrificio, abrazando firmemente la aldea que había recuperado la paz. La espera de Padre Mateo había terminado, dando paso a una determinación silenciosa pero poderosa. Se acercó al viejo cofre de madera cubierto por una fina capa de polvo. Del tiempo el chirrido de las bisagras sonó como un susurro. Del pasado cuando lo abrió. El aire en la cueva pareció espesarse cargado con el olor húmedo de la piedra y el aroma del antiguo pergamino. Su mano anciana, huesuda, pero firme acarició los objetos en el interior sin buscar armas terrenales. Levantó suavemente el rosario de olivo, cuyas cuentas negras y brillantes estaban desgastadas por incontables oraciones, y se lo colgó al cuello con un gesto solemne y sagrado. Luego levantó con cuidado el libro de oraciones de piel de oveja, con la cubierta gastada y descolorida por el tiempo. Lo colocó sobre el pequeño pedestal de piedra, la luz parpadeante de la vela iluminando las páginas. Amarillentas, densas, con antiguos caracteres y extrañas ilustraciones simbólicas. Su dedo se detuvo en una página específica, donde estaba grabada la imagen imponente del monte de piedra, frente a la silueta de una bestia gigantesca, con ojos brillantes, y en medio una pequeña figura humana arrodillada en oración rodeada de líneas que simbolizaban luz o energía sagrada. Bajo la luz vacilante de la vela, los ojos dibujados de la bestia parecieron brillar fugazmente con un destello frío. Padre Mateo
mojó ligeramente el dedo en la pequeña ampolla de agua bendita, trazando una invisible señal de la cruz. Sobre la página, un antiguo ritual realizado en absoluto silencio, solo roto por el crujido seco del papel y su respiración profunda y regular. Justo en ese momento la quietud se rompió. Sombras se proyectaron en la entrada de la cueva. María Miguel y algunos otros aldeanos con rostros demacrados y ropas desaliñadas por la apresurada subida jadeaban desesperados. «¡Padre! ¡Padre Mateo!». María casi sollozaba la voz, quebrada por el miedo. La bestia bajó más anoche. Se llevó la oveja justo delante de la casa. Sus ojos, Dios mío, rojos como carbones encendidos. Miguel, con el rostro marcado por la ira y la impotencia, dio un paso adelante. «No podemos esperar más. Padre, usted está aquí con sus oraciones, mientras nosotros enfrentamos la muerte allá abajo. Necesitamos actuar. Necesitamos armas, trampas. ¿Me oye?». Su grito resonó en el pequeño espacio, una violenta colisión entre el miedo terrenal y la fe silenciosa. Padre Mateo se giró lentamente. Su mirada no vaciló ante la furia. Miró profundamente a cada uno, no con reproche, sino con una infinita tristeza compasiva y una determinación inquebrantable. No dijo nada. En lugar de eso, levantó suavemente el antiguo libro de oraciones lo suficiente para que vislumbraran la página con el fatídico dibujo. Su silencio, ese simple gesto, tenía un peso extraordinario, una respuesta sin palabras. La ira en el rostro de Miguel se apagó de repente, reemplazada por la confusión. Luego, el asombro al mirar el libro y la extraña serenidad del monje. María dejó de llorar mirándolo con un tenue rayo de esperanza, aunque sin comprender del todo. La decisión estaba tomada. Padre Mateo, sin mirar atrás, tomó el libro y la pequeña cruz y salió de la cueva. Se irguió, enfrentando el imponente monte de piedra difuminado en la niebla matutina. Respiró hondo el aire frío y comenzó a hablar. No en el español familiar, sino en una lengua antigua. Sílabas graves y agudas poderosas, resonando extrañamente como despertando a las mismas rocas milenarias. El viento a su alrededor sopló de repente con más fuerza, agitando su hábito. A lo lejos, en la cumbre entre la niebla, los ojos rojos de el lobo gris se entrecerraron. Un gruñido bajo y furioso resonó como respuesta. Padre Mateo no se detuvo. Dio los primeros pasos, lentos pero firmes, por el sendero hacia la cima, su voz entonando la oración sin interrupción. Y entonces, cuando la oración alcanzó un tono más alto y resonante, el cielo justo sobre la cima del monte de piedra comenzó a cambiar vertiginosamente. Nubes negras como el carbón llegaron de la nada, arremolinándose
violentamente formando un vórtice denso y pesado, concentrado únicamente alrededor de la cumbre. Extraños relámpagos silenciosos, distintos a los rayos, parpadearon débilmente dentro de la nube oscura. Un trueno bajo y retumbante antinatural comenzó a resonar. De pie petrificados, en la entrada de la cueva, los aldeanos, especialmente Miguel, se quedaron boquiabiertos de horror. El escepticismo desapareció por completo, reemplazado por un miedo primitivo y un asombro absoluto. Finalmente, comprendieron que aquello no era una oración ordinaria. Era la llamada a una batalla, a un enfrentamiento espiritual en el que el viejo monje se adentraba en solitario. El momento había llegado, y el espacio pareció densificarse por la tensión sobrenatural. Padre Mateo comenzó el ascenso al monte de piedra, ya no con el paso lento y reflexivo, sino en una carrera apresurada contra la oscuridad que se arremolinaba en la cima. El ritmo de todo pareció acelerarse cada paso del viejo monje sobre las afiladas piedras, aunque a veces tropezara levemente. Era un latido apresurado en la sinfonía del enfrentamiento. Desde lejos, su figura pequeña y solitaria era apenas un punto diminuto en la inmensa ladera de la montaña, contrastando violentamente con el gigantesco vórtice de nubes negras que giraba furiosamente justo en la cima, como la boca de un monstruo, esperando tragarlo. El viento ya no silbaba, sino que rugía, azotando con fuerza su hábito, rasgando la atmósfera silenciosa. A través de ojos rojos distorsionados y llenos de hostilidad ocultos en algún lugar de lo alto, el lobo gris seguía cada esforzado paso de su presa espiritual. El sudor corría por el rostro curtido y arrugado de Padre Mateo. Sus labios secos y agrietados murmuraban sin cesar las antiguas palabras de la oración, ahora más feroces, como un arma invisible que se afilaba. Su mirada estaba fija al frente, sin rastro de miedo. Solo la fe férrea, luchando contra el evidente esfuerzo de su viejo cuerpo. Lejos al pie de la montaña, el miedo y la esperanza se entrelazaban. María y los otros aldeanos se habían arrodillado en la tierra seca, con las manos juntas, en oración desesperada. Miguel permanecía apartado, apretando los puños, hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sus ojos fijos en la figura del monje, que disminuía en la altura, su escepticismo, luchando violentamente contra un respeto y una esperanza recién nacidos, una emoción que ni él mismo podía explicar. El aullido espeluznante del viento se mezclaba con el crujido de las piedras bajo los pies de Padre Mateo, su respiración trabajosa y el eco creciente de la oración creando un sonido caótico pero intencionado. El gruñido bajo y amenazante de el lobo gris también se hacía más cercano, más claro, como si respondiera al desafío de la antigua letanía. Finalmente, después de un esfuerzo sobrehumano,
Padre Mateo puso pie en una zona llana cerca de la cumbre, un lugar desolado. Hasta el extremo solo roca gris y fría, y el viento furioso azotando el rostro. Las nubes negras descendían tan bajo que casi tocaban la cima, el aire denso y helado. Se detuvo erguido a pesar de su jadeo, la simple cruz de olivo aferrada en su mano, la densa niebla y las nubes oscuras frente a él comenzaron a moverse de forma antinatural, temblando, y luego apartándose lentamente a ambos lados, como un telón de escenario descorrido por una mano invisible y poderosa. Y entonces, el lobo gris se materializó, salió de la niebla y su presencia congeló el aire. Era antinaturalmente gigantesco, superando cualquier concepción de un lobo. Su pelaje gris plateado se erizaba como lanzas heladas. Sus ojos rojos como dos carbones infernales, emitiendo una luz fría y malévola. Su aliento formaba fantasmagóricas nubes blancas en el aire gélido, y la tierra, bajo sus patas, parecía oscurecerse, marchitarse por su presencia tóxica. Padre Mateo no vaciló, se mantuvo firme, mirando directamente a los ojos llameantes de la bestia. Un enfrentamiento sin palabras tuvo lugar en ese instante tenso, como una cuerda, una batalla entre la fe silenciosa y perseverante del viejo monje y la ferocidad brutal y primitiva de la oscuridad encarnada. La montaña de piedra fue testigo silencioso, y la batalla espiritual había comenzado verdaderamente. El enfrentamiento en la desolada cumbre ya no era de espera o tanteo, sino la batalla real entre la luz y la oscuridad. Padre Mateo, diminuto ante el poder maléfico, encarnado, se mostró extrañamente firme, levantó la sencilla cruz de olivo. En aquel escenario grandioso y amenazador, ese objeto sagrado era como un faro de fe, pequeño, pero inextinguible. Y entonces, las últimas estrofas de la oración fueron pronunciadas ya no como un murmullo monótono, sino como sílabas poderosas, resonantes, como un trueno desde el cielo, conteniendo toda la fuerza espiritual acumulada durante años de oración y sacrificio. Mientras la oración resonaba, un milagro comenzó a ocurrir. Un halo de luz amarilla, pálida y cálida, empezó a emanar de la cruz, envolviendo a Padre Mateo como una armadura invisible. Esta luz no era estática, sino que ondulaba suavemente al ritmo de la oración, repeliendo la niebla helada y la densa oscuridad circundante, creando un oasis sagrado en medio de la tormenta sobrenatural. Esa luz tocó a el lobo gris, y la bestia gigante rugió con un sonido que estremeció el cielo. Ya no un rugido amenazador, sino un aullido de dolor y furia extrema. Su pelaje grisáceo se erizó como púas afiladas. Arañó con fuerza el suelo rocoso con sus garras, sacando chispas, dejando profundas marcas. La confianza inicial de la bestia
había desaparecido, reemplazada por la furia instintiva de una entidad maligna, desafiada y herida por el poder sagrado que detestaba, incapaz de soportar más el asalto de la luz de la fe. El lobo gris actuó, se encogió los músculos tensos bajo el espeso pelaje y luego se lanzó hacia Padre Mateo como una flecha negruzca disparada desde el infierno. Su velocidad era aterradora. Los colmillos blancos y afilados al descubierto listos para desgarrar todo a su paso. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Padre Mateo no esquivó. Cerró los ojos. No era un acto de miedo o rendición, sino la concentración final, vertiendo toda su fe, voluntad y fuerza espiritual en la última palabra, en el inminente momento del sacrificio. Una única lágrima rodó por su mejilla arrugada, brillando bajo la luz fantasmal, la lágrima de la aceptación de asumir voluntariamente la oscuridad y el dolor de toda la comunidad. Y entonces gritó la última palabra de la antigua oración. Ese sonido se fusionó con el rugido desgarrador del lobo que se abalanzaba, el aullido demente del viento como el fin del mundo, el retumbar del trueno en la nube negra, y la banda sonora épica, trágica pero llena de esperanza, alcanzando su punto culminante, una sinfonía caótica pero sagrada de luz y oscuridad, de vida y muerte, de fe y destrucción. Justo cuando las garras y los colmillos del lobo estaban a apenas un palmo de Padre Mateo, la cruz en su mano brilló con una intensidad cegadora. Ya no era el halo amarillo pálido, sino una explosión de luz blanca pura, deslumbrante, que lo consumió todo. En la cima de la montaña, el lobo, el monje, las rocas, las nubes negras. Un momento de silencio absoluto y ensordecedor lo cubrió todo. La pantalla se volvió blanca. Luego, la luz se atenuó lentamente, devolviendo el paisaje a la cima de la montaña. Padre Mateo estaba arrodillado sobre la roca, temblando de agotamiento, la cabeza gacha, la cruz aún aferrada pero apagada. Jadeaba respirando con dificultad. Frente a él, donde la monstruosa criatura acababa de estar ahora, no había nada. Solo quedaba un montón de cenizas gris, plateado, ligeras, que el viento, ahora suave, de nuevo levantaba lentamente, disipándose en el aire como si nunca hubieran existido. La batalla había terminado. El sacrificio se había cumplido. La oscuridad había sido purificada. La luz cegadora de la purga se había desvanecido, dejando una quietud casi sagrada en la cima del monte de piedra. Padre Mateo permanecía arrodillado allí, sobre la fría roca, su viejo cuerpo temblando de agotamiento, pero su corazón lleno de una paz extraña. Levantó lentamente
la cabeza sus ojos cansados, pero brillantes, mirando las cenizas gris plateado que flotaban perezosamente, llevadas por el suave viento, disolviéndose en el cielo que comenzaba a clarear. Y ese fue el momento de la comprensión profunda, el punto de reinteracción que elevó la historia a un nuevo nivel. En la mirada de Padre Mateo no había rastro de la satisfacción del vencedor de una bestia feroz. En cambio, había una compasión infinita y un profundo reconocimiento. No solo veía las cenizas de el lobo gris, sino que veía la disipación del propio miedo que había pesado sobre las almas de los aldeanos durante tanto tiempo. Veía la oscuridad, la confusión, la desesperación, todo lo que la bestia representaba, siendo liberadas, purificadas y devueltas a la nada primordial. Era como si viera las almas atadas por el miedo, ahora libres, elevándose suavemente en las últimas partículas de ceniza. Una sonrisa leve, serena, pero teñida por el cansancio del sacrificio, apareció en sus labios agrietados. No era la sonrisa de la victoria, sino la sonrisa del cumplimiento de la misión de la aceptación de la carga y de ser testigo de cómo la fe verdaderamente salvaba. Se había ofrecido a sí mismo no para destruir, sino para transformar, para traer la paz a través de su propio sufrimiento silencioso. Y como si respondiera a esa epifanía y a esa sonrisa serena, otro milagro ocurrió. Justo en el instante en que su sonrisa floreció, las nubes negras, como el carbón que se habían arremolinado violentamente sobre la cumbre, como una corona de espinas, comenzaron a disiparse rápidamente de manera asombrosa. No fueron arrastradas por el viento, sino que parecieron disolverse en el aire. Y entonces, los primeros rayos de sol del amanecer dorados y cálidos atravesaron el claro recién abierto en el cielo. Esa luz pura brilló directamente sobre la cima de la montaña, bañando el rostro sereno de Padre Mateo. Sobre la roca donde las cenizas acababan de desaparecer por completo. El aire frío y sombrío del combate espiritual dio paso a la calidez que se extendía y a la frescura de un día verdaderamente nuevo. El cielo sobre la cima del monte de piedra se volvió increíblemente azul, señalando un nuevo comienzo, una era de paz que había regresado. El viento ahora era solo la suave brisa de la mañana, trayendo el olor de la roca secada por el sol y el susurro de la esperanza. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Padre Mateo se levantó trabajosamente sobre sus piernas temblorosas. Se giró, dirigiendo la mirada hacia la pequeña aldea acurrucada al pie de la montaña. El amanecer ahora se había extendido por completo, ya no oscurecido por las sombras ni las nubes negras. La luz dorada y cálida bañaba los tejados encalados, los pequeños caminos de tierra, disipando el frío, y la penumbra
de las largas noches de terror que acababan de pasar. La escena era conmovedoramente pacífica. Abajo, en la aldea, un cambio milagroso estaba teniendo lugar. Las puertas de las casas se abrían lentamente. Los aldeanos salían ya sin miedo ni encogimiento, sino parpadeando ante la luz de la mañana con asombro y un alivio indescriptible. La atmósfera pesada, densa de miedo, había desaparecido por completo, como arrastrada junto con las cenizas en la cima de la montaña. María abrazó a su hijo con fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de liberación de la felicidad, de reencontrar la paz. Miguel, el joven que había estado lleno de escepticismo e ira, ahora permanecía en silencio mirando hacia la cima del monte de piedra, donde la luz del sol brillaba con más intensidad. En sus ojos ya no había rastro de duda, solo un profundo respeto, una gratitud infinita y quizás también un silencioso arrepentimiento por el gran sacrificio que acababa de presenciar desde lejos. La gente se miraba vecinos, aquellos que habían compartido el terror. Ahora intercambiaban asentimientos, sonrisas tímidas pero sinceras, sin necesidad de palabras. Una comprensión tácita, un nuevo vínculo más fuerte, se tejía a partir de la prueba y la fe recién renacida. El canto de los pájaros resonó claramente, risas y conversaciones suaves comenzaron a extenderse, al principio vacilantes, luego haciéndose más claras, devolviendo la vida a la aldea. Padre. Mateo regresó lentamente a su cueva, cada paso pesado, pero su alma ligera volvió a la quietud familiar que había sido testigo de sus muchos años de oración y espera. Colocó el gastado libro de oraciones de piel de oveja y la cruz de olivo, sus armas espirituales, sobre el altar de piedra, con reverencia. Luego, se sentó apoyando la espalda contra la fría pared de roca, cerrando los ojos. Su cuerpo estaba agotado, pero su rostro irradiaba una paz y una satisfacción absolutas. El viento seguía soplando suavemente a través de la entrada de la cueva, pero ya no era el silbido espeluznante ni el rugido furioso. Era una brisa suave que traía la serenidad de las montañas. Y en esa quietud una voz resonó no desde el exterior, sino desde lo más profundo de su alma, o quizás el susurro de la misma Virgen que tanto había esperado. La voz femenina etérea, clara, casi irreal, sonó muy suave, pero distintamente. El sacrificio silencioso salva el alma. El sacrificio silencioso salva el alma. Esa era la última profecía, la confirmación sagrada de sus acciones y su fe. Una sonrisa aún más satisfecha, más profunda, apareció en los labios de Padre Mateo. Su misión estaba cumplida. La cámara retrocedió
lentamente alejándose de la pequeña cueva, abarcando la vista panorámica del majestuoso Monte de Piedra. La montaña rocosa ya no parecía árida, áspera o temible. Bajo la radiante luz del amanecer se erguía imponente, firme y llena de sacralidad como un padre gentil, un protector silencioso, usando la fe y el sacrificio que tuvieron lugar en su cima para cobijar a la aldea pacífica que acababa de renacer a sus pies. El legado de la fe y el sacrificio silencioso resonaría para siempre en estas laderas como un recordatorio del poder que puede salvar el alma de todo un pueblo.